Pecar, caer, tener consecuencias por ese pecado. Eh, Usted y yo sabemos el proceso. Es el proceso de las caídas que tenemos constantemente los seres humanos, los cristianos, los no cristianos. Es el proceso del pecado. En medio de ese proceso hay una diferencia muy grande que causa el arrepentimiento o no, su actitud o no, saber en dónde estoy en cuanto a mi relación con Dios o no. Eso marca una diferencia en el resultado. En lo que no marca una diferencia es en las consecuencias que vamos a tener. Porque cada cosa que hacemos en la vida tiene una consecuencia positiva o negativa. Este es el pecado en nuestras vidas. El que usted y yo conocemos, lo que hemos experimentado antes, lo que vamos a experimentar en algunos minutos, en algunas horas, en el futuro en nuestra vida. Hay pecados que quizás pensamos deberían tener más consecuencias que otros porque son más serios que otros, ¿no es cierto? Cuando vemos pecados que afectan la vida de otras personas, como lo hemos visto en esta serie de David, pensamos debería tener consecuencias más serias. Hoy vamos a encontrarnos, hoy y la próxima semana, nos vamos a encontrar con este gran pecado de David, del cual se ha hablado tantas veces, del cual hemos escuchado tanto, hemos oído tantas historias. Hoy vamos a tratar de desmenuzarlo para ver qué tiene para nosotros todo este asunto de caer, ser restituido, las consecuencias que tenemos, la corrección que necesitamos, la disciplina que adquirimos. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Este es el primero de dos sermones acerca de la vida de David, de su pecado, al mirar con lujuria a una mujer, a Betsabé, cometer el pecado no solamente de adulterio con ella, sino también de asesinato con su esposo. Y más adelante, entender cómo es que Dios maneja esa situación. No solo con él, cómo la maneja con nosotros. Y tal vez usted ya tiene interés por el tema. Yo le invito a quedarse en estos próximos dos sermones, estas próximas 2 semanas, para saber qué tiene que decir Dios a mi vida con respecto a mi pecado, a las consecuencias que tengo por mi pecado, con respecto a mi crecimiento en mi relación con Él. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11. Vamos hoy a ir a través del capítulo 11 y vamos a ver los principios que tienen para nosotros este capítulo. Y la próxima semana vamos a estar en el capítulo 12. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, y esto era por el clima. El clima de la primavera es mucho mejor para luchar que el clima de invierno. David mandó a Joab, su general del ejército, con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esto es un poco extraño, ya comenzando solamente. El rey, que era la cabeza del ejército, era el promotor del ejército, era como el que daba ánimo a todo el ejército por su presencia, no fue con ellos. Una tarde, dice el versículo 2, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Al decirnos una tarde, nos habla de un proceso. Esto no ocurrió en el lapso de un día o en el lapso de unas horas. Esto ocurrió en el lapso de varios días. Yo creo que hay algo que entender en esto. Parte de lo que hizo David ese día era un asunto de costumbre. Era un rol que él tenía durante el día. Y por algo subió a la azotea y desde allí pudo ver a una mujer que se estaba bañando. No es muy sencillo subir a la azotea de la casa, mirar hacia abajo y ver a una mujer bañándose. Yo creo que había un poco de plan en esto tal vez, de parte de ambos, porque algunos pueden ver a Betsabé como la víctima de esta situación. No estoy seguro. Y estos son solamente deducciones que no tienen nada que ver con lo que dice el texto.
pero que nos pueden ayudar a entender cómo se ve en nuestro caso el pecado, y en particular el pecado de la lujuria. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Ahora, no entendemos todos los detalles de lo que está pasando ahí. No sabemos si fue un acto consentido de ella, no sabemos si fue un acto forzado de parte de David, no sabemos. Lo que sabemos es que no está bien. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Básicamente, estaba en su periodo fértil, parece, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cualquiera de nosotros estaría pensando: David va a traer a Urías para decirle: mira, hice algo mal con tu esposa y quiero saber cómo reponerlo. Cuando Urías David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Empezó con solo conversación ligera. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. O sea, tratando de darle una opción de salida. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Y esto demuestra una fidelidad increíble de parte de Urías. David se enteró, dice el versículo 10, de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Qué fidelidad y qué motivación de este hombre. Podemos ver que era un buen hombre. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré el regreso, le replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Si no puedes mandarlo a que duerma con su esposa, si no puedes tentarlo con el deseo por su esposa, tiéntalo con el deseo por el licor, con otro tipo de deseo. A pesar de eso, dice, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Aunque borracho, el tipo era fiel. Aunque borracho, el tipo tenía principios. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, por supuesto, una carta secreta: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que le oyeran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? Y esto quiere decir, tan cerca estaban de la muralla que tenían el peligro de recibir proyectiles desde la pared. Pues si te haces estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió
Y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías, el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado. Hey, no hay tanto problema. Eso fue una técnica de guerra que no fue muy buena. Eso no fue sabio hacerlo. Pero tranquilo, todo está bien, pues la espada devora sin discriminar. Y este es parte del precio que tuvo que pagar David por cubrir su pecado. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo, el hijo de su embarazo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y terminamos con esa frase. Lo que David había hecho le desagradó al Señor. Tenemos a un rey con la autoridad real, con la autoridad total, usando su autoridad no solamente para robarle la esposa a alguien, para tomarla sexualmente, también toma su autoridad para deshacerse del hombre, del buen hombre que era Urías, y así tapar su pecado. Este sermón es un sermón para pecadores. Este texto de la Biblia habla de gente pecadora, gente que no tiene escrúpulos, gente que peca sin pensar y cree que está bien. Gente que hace lo posible por manipular lo que haya que manipular para poder cubrir su pecado. Este es un sermón para pecadores. Este es un sermón para gente que no tiene ninguna idea de qué significa ser justo. Ahora, si este sermón lo está escuchando alguien que cree que no tiene pecado, posiblemente va a decir: este sermón no es para mí. Yo no peco lujuriosamente, yo no le robo la esposa a nadie, yo no he dejado a ninguna mujer embarazada, yo estoy bien, yo no he matado a nadie, yo no he mandado matar a nadie, yo no he contratado ningún sicario. Este sermón no es para mí. Pero déjeme decirle, este sermón es tanto para alguien así como para nosotros. Este sermón es para alguien que no puede perdonarse a sí mismo por algo que hizo, por un pecado que cometió. Este sermón es para alguien que ha caído y le está costando levantarse, que ha caído en lo más bajo del pecado y le ha costado levantarse. Este sermón es para los que miran a otros caer y no saben cómo ayudarles. Este sermón es para alguien que enfrenta las consecuencias de su pecado constante, del pecado que siempre comete y siempre tiene las mismas consecuencias. Este perdón es para gente que tiene todas esas características pecaminosas y a pesar de eso, tienen la oportunidad de saberse perdonados. Este perdón que Dios nos da es un perdón que no tiene sentido. Este sermón es para usted y para mí. Porque no somos mejores que David. Porque no tenemos nada que nos asemeje a David, pero no tenemos nada que nos separe de él al mismo tiempo. Y esto es lo que pasa con una gran caída. Y esto es lo que quiero hablar en los próximos minutos con esta primera parte del pecado de David y Betsabé. Quiero hablar de David y Betsabé, de la gran caída que ocurre de parte del rey. Vemos a un hombre que ha sido llamado por Dios desde niño. Un hombre que ha recibido la unción de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios, el plan de Dios. Él es rey porque Dios lo eligió, no porque alguien más lo eligió, no por ser perfecto. No fue elegido como rey por ser el mejor en Israel. Es un hombre elegido por ser
un hombre que es conforme al corazón de Dios. Y eso me molesta más todavía al pensar que un hombre conforme al corazón de Dios, según el corazón de Dios, que está cerca del corazón de Dios, me lastima pensar que alguien así haya cometido un pecado tan grande. No quiere decir que era perfecto. Eso yo creo que nos debería dar ánimo a usted y a mí. Y déjeme decirle, la primera cosa que quiero compartir, porque en esto de estar en un lugar de pecado, a pesar de que Dios nos ha llamado, eso de estar practicando lo que Dios odia completamente, lo que Dios no soporta, a veces nos llena la mente de pesar y no podemos dormir pensando, ¿qué estoy haciendo? Sin embargo, número uno, nada puede acabar el plan de Dios en tu vida, pero el pecado puede atrasarlo. Nada acaba el plan de Dios. El pecado lo atrasa. ¿Qué quiero decir con esto? David es el rey. Él es elegido por Dios como rey de Israel con un propósito particular. No solo para guiar a Israel, no solo para ganar batallas, no solo para tener hijos, no solo para tener esposas, no solo para conquistar pueblos. Dios elige a David como rey de Israel para que sea un prototipo, un reflejo del reino del Mesías en la tierra, del reino universal del Mesías. Un llamado muy grande. Honestamente, usted puede pensar, ese llamado que Dios le hizo a David es mucho más grande de lo que yo estaba pensando, porque a mí solo me llamó a predicar en, en mi trabajo, a ser testigo en mi trabajo, solo me llamó a hacer ujier los domingos en la iglesia. Eso no hay problema, solo me llamó a cantar o a tocar la guitarra. No, eso no es ni parecido a ser el rey que va a traer el reflejo de lo que va a ser el reinado universal del Mesías. Y entonces nos ponemos a pensar, David lo echó a perder. David la regó. David cometió un gran error. Se apartó completamente de lo que Dios le había pedido que hiciera. Yo diría que no. Solo lo entorpeció por un lapso de tiempo. Porque el pecado eso es lo que hace. Pone barreras. Lo retrasó. Lo alteró en términos de tiempo. Imagínese lo que Dios pudiera haber logrado en la vida de David si él hubiera sido obediente. Solo imagínese. Imagínese lo que Dios podría lograr en tu vida si fueras obediente. Si le dijeras a Dios que sí en todos los mandamientos que Él está dándote. Si no le hubieras abierto la puerta al pecado. Si no hubieras cometido esa maldad, ese error. Imagínate lo que Dios podría hacer en tu vida. Y yo me imagino lo que Dios podría hacer en mi vida si yo no tuviera pecado. Sería un mejor pastor. Sería un mejor predicador posiblemente. Sería un mejor padre, un mejor esposo. Pero es fácil pensar que un pecado nos puede separar de Dios de tal manera de que su propósito ya no puede ser cumplido en nuestra vida. Y ese es el problema con el que algunos de nosotros lidiamos. Porque es fácil pensar que un pecado de esta índole, como el de David, un pecado sexual tan fuerte, un pecado moral, nos va a apartar completamente. Y es ahí donde yo quiero hablarles un poco de los tipos de pecado. Porque nosotros categorizamos los pecados en diferentes maneras, los ponemos en diferentes casillas y les damos un estándar de más serio o menos serio. Y es por eso que pensamos que cuando pecamos y hemos sido llamados por Dios, el propósito de Dios ya no puede ser cumplido en nuestra vida. De acuerdo al pecado. Porque no es lo mismo, diríamos, no es lo mismo mentirle al jefe que acostarse con la secretaria. Eso es diferente.
Para nosotros sí, para Dios no. La severidad del pecado es la misma para Él, porque no estamos hablando de tipos de pecado. El pecado incluye chisme, incluye envidia, incluye amargura, incluye odio, o sea, póngale nombre, robo, asesinato. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él no se equivocó, Él sabía que le íbamos a fallar. Él sabía que David le iba a fallar en algún momento. Pero no por eso paró su plan en la vida de él. No por eso paró el propósito por el cual lo había llamado. Y usted puede decir, bueno, está bien. En mi caso está bien, es que yo no voy a ser rey de Israel. Mi llamado no es tan grande como el de David. Es que esa es la cosa, mi gente. Nosotros pensamos en pecado en términos de, como en pecadómetro, en diferentes niveles de pecado, pero también pensamos en el llamado, un llamadómetro, en el llamado que Dios nos hace. El mío es muy alto, el mío es muy bajo. No, Dios te llamó. La importancia no está en el llamado, tanto como en el que llama. Y si Dios te llamó, tú has sido... eh, te ha sido dada la tarea de anunciar las virtudes de Dios, de ser su testigo, de revelar la gloria de Dios en todo el mundo a través de lo que haces, lo que dices, quién eres. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a la luz. Él sabe de dónde venimos. Él sabe de dónde usted viene. Usted no se tiene que preocupar porque ese llamado es irrevocable para su vida. Nada lo va a estropear. Muchas cosas lo pueden estorbar, pero nada lo puede estropear. Lo que hagas no es tan importante como la razón por qué lo haces. Y ese es el asunto con el pecado. A veces estamos tan insertos, tan metidos en nuestro pensamiento de que es el pecado el que me está separando de Dios, el tipo de pecado, la acción, y en realidad lo que Dios está viendo es lo que está aquí adentro, en nuestro corazón y en nuestra mente. Pecado significa separación de Dios. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Entonces, ¿cómo vas a reflejar a alguien de quien estás alejado? Es imposible. ¿Cómo vas a hablar de tu esposa si no estás conviviendo con ella? ¿Cómo vas a hablar a los otros y enseñarle fotos de tus hijos si nunca pasas tiempo con ellos? No vas a tener mucho contenido que decir. Puedes decir sus nombres, pero no vas a tener mucho que decir porque no los conoces a ciencia cierta. ¿Cómo vas a reflejar a Dios si estás alejado de Él? Y es que, ¿cómo nos alejamos? Cuando estamos muy cómodos con la posición que tenemos, ahí nos alejamos de Dios. Nos alejamos de su propósito. Nos alejamos de su llamado y empezamos a pecar y hacerlo sin ningún peso de conciencia. Por eso, número 2, ten cuidado de lo que haces cuando estés cómodo. Ten cuidado de lo que haces cuando estés cómodo. Posiblemente usted en este momento está sentado con su teléfono o con su aparato electrónico viendo este sermón cómodamente. Usted no tiene que hacer mucho, solo escuchar esto. Va a ser confrontado tal vez por la palabra de Dios, pero eso no le quita su comodidad. La comodidad es el enemigo público número 1 del cristianismo, porque nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Si estoy cómodo, quiere decir que Dios me está bendiciendo. Eso fue lo que hizo David. Dios ya me dio el reinado, Dios me llamó, me dio el reinado, estoy aquí en Jerusalén, voy a mandar al resto de la gente, yo me voy a quedar aquí tranquilo. Cuando debió haber salido para conquistar, para ser rey, para hacer lo que Dios lo llamó a hacer, cuando debió hacer eso, se quedó en el palacio, muy cómodo. Sin la guardia real, sin ejército, nada.
Entonces, no solamente estaba cómodo, porque estaba en su palacio, también estaba desarmado y estaba solo. Tres características claves para que el pecado entre a nuestra vida. Hay que tener cuidado cuando estamos demasiado cómodos. Todo esto no ocurrió en un instante, lo leemos solamente en un texto donde parece que ocurrió en términos de horas, pero no, esto fue un proceso, creo que lo mencioné antes. Esto fue una secuencia de eventos, este proceso, que lo llevaron a hacer lo que hizo. Y eso es lo que pasa, gente, con la comodidad. Cuando buscamos estar cómodos, podemos hacer cualquier cosa. Es cuando estamos en un momento de tranquilidad y comodidad total que podemos hacer cualquier cosa. Nuestra mente divaga, nuestras manos divagan, nuestros pies divagan. Podemos hacer cosas menos lo que deberíamos estar haciendo. Ahora, no estoy diciendo que no hay que descansar. Eso no es el espíritu de este sermón. El espíritu de este sermón es cuando estamos sumamente cómodos, que pensamos que ese es el lugar que merecemos, es ahí cuando empezamos a pensar y a divagar en cosas que no tenemos que pensar. Estar cómodos abre un espacio para hacer lo que sea, lo que sea. Y ahí viene la pregunta para nosotros, ¿qué hace usted cuando está cómodo? ¿Qué hace usted cuando está desarmado, cuando está solo, cuando está cómodo? Cuando uno está cómodo, nadie lo molesta. Eso quiere decir estar cómodo. Mi comodidad es eh, oro para mí. Estar sentado, con los pies arriba, tal vez jugando con mi teléfono. Eso es, Y nada mejor que estar cómodo y estar solo. Nadie me molesta. Estoy sumamente descansado en una posición de me estoy autosatisfaciendo de alguna manera con mi descanso, pero también estoy solo. Nadie me molesta. No tengo que darle cuentas a nadie de lo que estoy haciendo. El problema es que esas dos características nos dejan desarmados, sin defensa. Eso fue lo que le pasó a David. Sin defensa, no solamente física o militar, más bien sin defensa espiritual. Consideramos que la comodidad es bendición. Y sin embargo, Mateo 5 nos recuerda, Jesús nos recuerda que aquellos que son dichosos no están muy cómodos. Que la bendición es incomodidad. Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que lloran. Dichosos los humildes. Dichosos los que tienen hambre y sed. Estás muy cómodo. Puede ser que estás a punto de hacer algo que no deberías de hacer por estar demasiado cómodo. Hay algo que tus ojos no necesitan ver en este momento o en los próximos minutos. Tal vez estás divagando entre páginas en Internet. Uno de los tabs en tu página es este sermón. El siguiente es algo que no deberías estar viendo. Quizás estás tan cómodo que estás pensando en lo que conversaste con la otra persona hace unos minutos. Y eso te está levantando ira, desengaño y odio. Estás muy cómodo. O más bien, estás incómodo. Porque puede ser que en tu incomodidad, por el momento donde estás, que sientes que no tienes descanso, que sientes que no tienes un minuto libre, que tal vez sientes que Dios te está estrechando, que con esta escritura Dios te está diciendo, yo no quiero que sigas en ese lugar de comodidad. Yo quiero que salgas, que la incomodidad sea parte de tu vida en términos de servir a otros, aunque parezca que no quieres hacerlo. Que la incomodidad sea parte de su vida cuando vayas a tener que pedir perdón a alguien al que le dijiste algo que no era conveniente. Que la incomodidad sea parte de tu vida cuando tengas que demostrar tu dignidad y tu honradez en el trabajo. Estar incómodo porque vas a tener que ir a servir o a hacer cosas por otras personas que no estás acostumbrado a hacer.
Incómodo porque vas a tener que abrir tu corazón y vas a tener que dejar que alguien te conozca realmente, saber quién realmente eres. Incómodo porque hay que venir a la iglesia los domingos. Porque después de COVID es muy fácil quedarse en casa y ver el sermón por el video, ¿no es cierto? ¿Estás demasiado cómodo en tu casa? Esto es parte de la gran caída de David. Estas dos cosas. Pensar que el pecado va a acabar con el llamado de Dios en nuestra vida. Que Dios ya no se va a dignar buscarnos. Que Dios no se vaya a dignar a vernos porque hemos caído demasiado bajo. Hemos tocado fondo demasiadas veces. Ya no podemos ver a Dios más. Y la otra cosa, eso es porque estamos tan cómodos que pensamos que podemos hacerlo una y otra vez. ¿Cuál es tu situación? ¿En dónde estás? ¿Está tu comodidad haciendo que te alejes cada vez más del propósito de Dios en tu vida y pienses que ese propósito ya no tiene ningún tipo de función en tu vida? Ese es exactamente el engaño que el enemigo quiere que escuches. No sé qué había en la mente de David, no sé qué había en el corazón de David a la hora de cometer este gran pecado. Lo que sí sé es que su comodidad, el estar tan desarmado y estar tan solo, lo llevó a hacerlo. Yo espero que algunos de nosotros no tengamos esas características en este momento. Y tal vez de aquí a la próxima semana, en este lapso de 7 días, yo te voy a poner un reto. Trata de no estar solo. Trata de siempre estar armado espiritualmente. Y trata de no estar cómodo. Cuando estés cómodo, pregúntate, ¿qué estoy haciendo? Antes de darle clic a ese link en internet, antes de decir esa palabra, cuando te sientas airado, antes de pensar mal de la otra persona. Caída, pecado, incomodidad, qué difícil. ¡Ja! Y no es solo eso. La próxima semana viene la consecuencia y lo que va a tener que aprender David acerca de esto. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte.